Amada Iglesia, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios en su perfecta misericordia nos permite tener. A veces pensamos y posiblemente hemos dicho del porqué de este confinamiento. Algunos han obedecido, otros no lo han hecho, y estoy hablando por supuesto a nivel general, pero damos gracias a Dios por la vida de cada hermano y de cada hermana, de cada niño, de cada amigo que definitivamente ha obedecido lo que nuestros gobernadores han dicho que hagamos. Quiero invitarle a usted para que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde. Señor amado, queremos darte gracias por darnos la oportunidad en esta tarde preciosa de venir delante de ti, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tus misericordias. Queremos darte gracias, Señor, por habernos dado el privilegio hoy de tener vida, de tener salud, de poder estar con nuestras familias. Y te damos gracias, Señor, porque en este mismo instante nos vas a permitir compartir tu palabra con nuestros hermanos. Señor, oramos por cada familia que nos ve en esta tarde y en esta noche. Oramos, Señor de la gloria, por nuestros hermanos. Oramos, Señor, por nuestros amigos, y te pedimos, mi amado y mi buen Señor, que en tu soberanía sostengas, amado Señor, a nuestros hermanos, a aquellos que posiblemente están pasando un momento difícil, y a aquellos líderes y pastores, amado Señor, que también están sufriendo. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarle a usted para que vaya al texto del día de hoy. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Quiero que me permita una vez más volver a leer la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, el día de hoy estaré compartiendo una nueva enseñanza que sé que va a bendecirnos a todos, hermanos. Al final de esta enseñanza vamos a enviar por el grupo un cuestionario para que cada hermano junto con su familia lo pueda desarrollar. La enseñanza que quiero compartir hoy tiene como título: ¿cómo enseñar a nuestros hijos acerca de Dios? Y esta va a ser la primera parte. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos o a nuestros niños acerca de Dios? Y esta va a ser la primera parte. Recordemos que estamos tocando una serie llamada La formación bíblica de los hijos en el hogar. Y para nadie es un secreto que definitivamente como padres necesitamos todos los días formar a nuestros hijos, no de cualquier forma, sino como lo ordena la palabra del Señor. Muy bien, quiero iniciar diciendo como introducción que en los primeros 7 versículos de Proverbios capítulo 1 encontramos o hallamos mejor el propósito de este libro. Y quiero que una vez más me acompañe usted al libro de Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 7. Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 al 7. Dice el proverbista Salomón: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios
y sus dichos profundos. Mire el versículo 7 una vez más. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el versículo 7, amada iglesia, se nos muestra y se nos enseña la importancia de lo que en este día vamos a compartir: el temor a Dios, el temor a Jehová. Dice en su segunda parte: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, y permítanme por favor leer la traducción lenguaje actual para poder ver qué más el Señor está diciendo, o mejor, de una manera más clara, qué es lo que el Señor dice. En la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabios. Amada iglesia, amados hermanos, amados padres que en esta tarde me ven y me escuchan, todo creyente, absolutamente todo creyente, debe convertirse en un teólogo. Escúcheme por favor, no podemos esperar que sean los hermanos de la iglesia local con más conocimiento, con más revelación, que nos enseñen su palabra maravillosa y gloriosa. El llamado de todo hombre y de toda mujer creyente es ser teólogo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, como padres, debemos ser diligentes en la lectura y en el estudio de las Sagradas Escrituras. Vuelvo y repito, como padres debemos ser diligentes en la lectura y en el estudio de las Sagradas Escrituras. Número 2, como padres debemos ser diligentes en la práctica gloriosa de la oración privada. Mateo capítulo 6. Número 3, como padres debemos ser diligentes en tener momentos con nuestros hijos en la enseñanza de la palabra y también en la oración pública. Y estoy hablando más claramente que como familia debemos hacer devocionales juntos, donde cantemos al Señor a través de los himnos, donde podamos orar al Señor a través de su palabra, donde podamos predicar la palabra, donde podamos dar una conclusión a la palabra, aplicar la palabra y también orar unos por otros. Número 4, como padres debemos ser diligentes con el privilegio que Dios nos ha dado. Yo quiero que entendamos algo. Dios nos ha dado un privilegio maravilloso, y este privilegio es ser padres. Y esto es un regalo que no todo el mundo va a tener. Solamente aquellos a los que el Señor por gracia ha escogido y por supuesto les ha dado este don de ser padres, ellos deben ser agradecidos y deben amar y deben cuidar a sus hijos. Ahora bien, la siguiente enseñanza tan solo tiene un punto, y es un punto donde hoy vamos a aprender. El punto que quiero compartir con usted es este: mis hijos deben conocer a Dios como Señor de todo lo que existe. Mis hijos o mis hijas deben conocer a Dios como Señor de todo lo que existe. Todo lo que existe, absolutamente todo, es de Dios. Cada una de las cosas que han sido creadas, todas son del Señor. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Tu esposo, amada hermana, es de Dios. Tu esposa, amado varón, es de Dios. Tus hijos son del Señor. Lo que tú tienes, lo que tú has adquirido, todo es del Señor. Y un día usted y yo tendremos que volver
ante el Señor a dar cuentas de todo lo que Dios nos dio para administrar. Muy bien, y también estaré dando algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Entonces, hermanos, iniciemos con esta exposición. Primer punto, y obviamente único punto. Mis hijos deben conocer a Dios como Señor de todo lo que existe. Cuando escuchamos enseñanzas sobre explicarles a nuestros hijos sobre, por ejemplo, quién es Dios, qué hace Dios, por qué Dios es el dueño y Señor de todo, deberíamos como padres aceptar el reto que Dios nos está dando y ponernos definitivamente a la tarea de estudiar, de investigar muy juiciosos una doctrina llamada teología. Esta doctrina habla y nos lleva a entender como criaturas y como hijos de Dios, por supuesto, nos lleva a ver, por ejemplo, a Dios como creador. La teología nos lleva a ver a Dios como supremo. La teología nos lleva a ver a Dios como sustentador, como gobernador del universo, como misericordioso, como Padre Redentor. Recordemos que la teología es el estudio de Dios. Eso es teología, el estudio del carácter de Dios. Allí podemos ver algunas cosas, las cuales ya he dicho. Ahora bien, es de suma importancia, querida y amada iglesia del Señor, es de suma importancia que como padres hagamos, escúchenme muy bien, como padre hagamos todo el esfuerzo posible para que nuestros hijos crezcan con la imagen correcta del Dios de las Sagradas Escrituras, y que esta imagen correcta del Dios de las Sagradas Escrituras, esa imagen quede grabada por siempre en su corazón, para que no haya ninguna sombra de duda de quién es Dios. Recordemos que usted y yo creemos en este Dios maravilloso, en este Dios bueno, en este Dios fiel, en ese Dios que un día por su gracia nos escogió, nos salvó, y hoy podemos decir: alabado sea el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora bien, no podemos nosotros dejar de estudiar esta doctrina, porque en el mundo, ¿verdad?, hay otras religiones, otros comportamientos teológicos que no enseñan al Dios de la Biblia, enseñan a otros dioses. Y yo quiero que usted me permita colocar sencillamente algunos ejemplos. Por ejemplo, la nueva era. La nueva era, por supuesto, es una religión, y la nueva era cree, por ejemplo, en la astrología. La nueva era cree en los espíritus. Ellos afirman que el Dios de este mundo no es el Dios de la Biblia, sino que es Satanás. El mormonismo. Ellos creen que la salvación de su alma está en su iglesia, no en Cristo, sino en su iglesia. Ellos afirman tajantemente que Adán es el Dios de este mundo. Miremos tan terrible lo que ellos enseñan. Ni la nueva era ni el mormonismo aceptan a Jesús como nuestro Salvador. Ahora bien, un tercer ejemplo: la iglesia de la prosperidad, que en este tiempo se han levantado demasiadas iglesias. Ellos presentan, abro comillas, un Dios que está listo a hacer millonario a todo aquel que se lo pida. Y ojo con esto,
Para ellos, su Dios es el dinero. Su Dios no es Cristo. Su Dios no es Jesús, el hombre, Dios que murió en la cruz. Ese no es el Dios de ellos. El Dios de ellos es la prosperidad. Alguien neciamente en estos días de cuarentena le escribió al Twitter del presidente y dijo lo siguiente: las iglesias cristianas están padeciendo económicamente. Vuelvo y reitero, este señor, pastor, que gana una cantidad de millones, aún en este tiempo, le dijo al señor presidente, y permítame abrir comillas, las iglesias cristianas están padeciendo económicamente. Esas iglesias llamadas las iglesias de la prosperidad deben, y no estoy juzgando de una manera deliberada, sino que por sus movimientos y por lo que ellos hacen, deberían, en vez, en este tiempo, de estar pidiendo plata, de estar haciendo pactos, de estar pidiendo primicias, de estar pidiendo diezmos antibíblicos, deberían al contrario sacar de sus arcas y bendecir a sus congregantes, bendecir a aquellos hermanos y hermanas que definitivamente se toman el tiempo para ir y servir al Señor. Hermanos, esto que hemos visto como ejemplo, o aquellos dioses, entre comillas, que hemos visto como los que he puesto por ejemplo, no son, o no es, mejor, el Dios que predicamos. No es el Dios que predicamos. Escúchenme, el Dios que predicamos es santo. El Dios que predicamos es fiel. El Dios que predicamos no engaña. El Dios que predicamos no roba. El Dios que predicamos no miente. El Dios que predicamos no promete hacerte millonario. El Dios que predicamos no promete sanarte. Él no hace eso. El Dios que predicamos nos enseña también en su palabra que es necesario sufrir para después ser glorificados. Ese es el Dios que enseñamos. Ese es el Dios. En medio de esta pandemia, en medio de lo que está viviendo el mundo, Dios sostiene a sus criaturas, Dios sostiene a los malos, pero también el Señor, en su divina gracia y en su gracia especial, sostiene a sus hijos, a aquellos que le sirven, a aquellos que le adoran, a aquellos que le aman. Ahora, hay una pregunta que debemos resolver en esta tarde y que es el núcleo de nuestra enseñanza. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo entonces enseñarle a nuestros hijos sobre Dios? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos sobre Dios? Miren lo primero. La primera manera en que usted debe enseñarle a sus hijos sobre Dios es a través de la gracia general. Vuelvo y repito, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos sobre Dios? A través de la gracia general. Esta enseñanza sobre la gracia general nos muestra a Dios como creador de todo lo que existe. Es decir, la flora, los árboles y la fauna, los animales. A través de la gracia general, usted y yo como padres podemos mostrarle a nuestros hijos que definitivamente hay un Dios verdadero, creador de todo el universo. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1. Vaya conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1, libro de Romanos, capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Libro de Romanos,
capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿cómo enseñarles a nuestros hijos acerca de Dios? Lo primero, a través de la gracia general. Número 2, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos sobre Dios? A través de la ley moral de Dios que está escrita en el corazón de cada persona. En el corazón tuyo, en el corazón mío y en el corazón de nuestros hijos está escrita, está grabada la ley moral de Dios. Y nadie tendrá excusa el día en que el Señor le llame a rendir cuentas, porque cada uno de nosotros, vuelvo y repito, tenemos grabada, tenemos escrita la ley moral de Dios. No te harás dioses ajenos, hablando de la idolatría. No matarás, no hurtarás, no mirarás la mujer de tu prójimo, entre otras. Acompáñame a Romanos 2:15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, lo segundo, hermanos, es que podemos enseñarles a nuestros hijos a través de la ley moral que está escrita desde que ellos estaban en el vientre de mamá, ¿verdad? En el corazón de ellos. Muy bien, punto número 3. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos sobre Dios? A través de la gracia divina o a través de la gracia especial. Ahora bien, esta gracia está contenida en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros que tiene la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un hombre, un teólogo llamado Emery Bancroft, y este hombre dice, abro comillas, la Biblia es un testimonio de autoridad, es suficiente para nosotros, dice este teólogo Emery Bancroft. Voy a pedir a usted que me acompañe a Segunda de Timoteo. Estamos viendo algunos versículos que están sustentando nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo, acompáñeme. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que también miremos Salmos 119:9. Acompáñenme a Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Dice el salmista:
¿con qué limpiará el joven su camino? Nótese que es una pregunta, pero el mismo salmista da la respuesta: con guardar tu palabra. Y vamos a ir también a Isaías 48. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y estamos hablando de la gracia especial que es la palabra inerrante y perfecta de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Gloria a nuestro buen Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo enseñarles a nuestros hijos sobre Dios? Número 1, a través de la gracia general. Número 2, a través de la ley moral de Dios que está escrita en el corazón de cada persona. Número 3, a través de la gracia divina o la gracia especial. Número 4, estudiando teología. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Todos los hermanos bautizados, creyentes, que asisten a una congregación de sana enseñanza de la palabra, deben ser teólogos. Y para eso se debe dedicar bastante tiempo al estudio de las Escrituras. No solamente eso, leyendo comentarios, leyendo libros que nos puedan llevar realmente a conocer a Dios, entre otras doctrinas. Ahora, la teología, permítame dar la definición de teología. La teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Salmos 119:30. Salmos 119:30. Acompáñenme por favor a Salmos 119, versículo 30. Dice: escogí el camino de la verdad. Escuche: he puesto tus juicios delante de mí. La teología, querida iglesia, amados hermanos, amigos, es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, como por ejemplo sus atributos y también sus perfecciones. La exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Eso dice el libro de los Salmos. Ahora bien, quiero hacer la siguiente pregunta. De lo que hemos leído, la exposición que las palabras de Dios están escritas en la Biblia, ¿de quién son? Ya di la respuesta. Son de Dios. La exposición de la palabra escrita que nos imparten luz y nos imparten entendimiento, ¿de quién son? Son de Dios. No son del pastor, no son de los teólogos, es de Dios. Muy bien, número 5. Hablando de cómo enseñarle a nuestros hijos sobre Dios. Punto número 5. A través, y esto hace parte de la teología sistemática, y lo encontramos en la teología a través de sus atributos. Si queremos enseñarle a nuestros hijos sobre Dios, debemos hacerlo no solamente a través de la gracia general, no solamente a través de la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones, no solamente a través de la gracia divina o especial, no solamente estudiando teología, sino también dentro del tema de la teología vemos los atributos de Dios. Ahora,
¿Qué son los atributos de Dios? En su libro, Fundamentos de la Teología Bíblica, Emery Bancroft lo define así, abro comillas: los atributos de Dios son aquellas características esenciales, permanentes y distintivas que se puede afirmar en cuanto a su ser. Sus atributos, de una manera muy sencilla, son sus perfecciones, inseparables de su naturaleza y que condicionan su carácter. Entonces, hermanos, es importante que si queremos enseñarles a nuestros hijos, o en el caso personal a mis hijas, sobre los atributos de Dios, también yo puedo hacerlo, si quiero enseñarle acerca de Dios, puedo también hacerlo a través de los atributos. Ahora, recordemos que existen atributos incomunicables y también existen atributos comunicables. Atributos incomunicables y atributos comunicables. Yo he traído una lista, por supuesto son mucho más, pero tan solo he traído una pequeña lista de los atributos incomunicables que allí aparecen en la pantalla, atributos incomunicables, y también veremos algunos atributos comunicables para que desde ya, hermanos, estemos estudiando, estemos preparándonos para enseñarle a nuestros hijos. Entonces, voy a dar 4 atributos incomunicables. Miren primero, la autoexistencia de Dios. Ese es un atributo incomunicable, la autoexistencia de Dios. Y allí está la pregunta que muchos han hecho. ¿Quién creó a Dios? ¿Dios cómo existe? Ok, ahí encontramos la respuesta. Otro atributo incomunicable, la unicidad de Dios. La unicidad de Dios, que significa, en palabras más claras, que Dios es el único, no hay otro como Él. Otro atributo incomunicable, la infinidad de Dios, que por supuesto habla que Dios es infinito, infinito. Y también hay otro atributo incomunicable que he traído el día de hoy, llamado la eternidad de Dios. Pero quiero volver a aclarar que hay más atributos incomunicables, los cuales debemos estudiar para que podamos enseñarle a nuestros hijitos e hijitas de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora algunos atributos comunicables. El primero, la santidad de Dios, que habla de que Dios es santo, santo,